momento. Bueno, pues este es un sistema de refrigeración y esto será lo que tenemos que analizar para ver cómo podemos ser eficientes. ¿Qué nos sucede en invierno? Lo contrario. Ahora la temperatura exterior es la menor, luego en vez de ganar calor lo perdemos. La ventilación, en lugar de aportar calor, nos aporta frío. Por lo tanto, la temperatura interior disminuye. Bueno, pues ahora el sistema tiene que cambiar. Ahora lo que tiene que hacer es llevar un fluido a mayor temperatura que el ambiente, cede el calor al ambiente, él se enfría y, por lo tanto, tenemos que cerrar el ciclo al revés. Ahora tenemos que producir calor, distribuir calor y emitir calor. También, ¿qué nos sucede? En invierno también hay sol y también hay ocupación del local. Luego, el control es tan imprescindible en invierno como en verano. Entonces, la forma de diseñar es las cargas de calor y de frío y luego el control es el que lo tiene que adecuar en cada momento. Luego, ¿cómo hablaremos de eficiencia? Pues analizando los cuatro conceptos. Y ahora la idea, que cómo está toda la reglamentación, ya se ha hablado esta mañana. Distinguimos, llamamos demanda a lo que nos pide el edificio y llamamos consumo a lo que le pedimos a las energías, electricidad, gas, gasóleo, biomasa, lo que queráis. Entonces, realmente, la clave de que esto funcione es, primero, que el edificio esté muy bien dimensionado. Y luego ya veremos en las instalaciones. Para que esto funcione, realmente hay que pensar desde el punto de vista de diseño del edificio y desde el punto de diseño de las instalaciones. Y normalmente, en el mundo, en la práctica, la parte de edificio suele corresponder a arquitectura y la parte de instalaciones a ingeniería. Y yo creo que solo podemos funcionar si realmente hacemos equipos multidisciplinares. Si diferentes técnicos con diferentes conocimientos, me da igual, empezando desde las propias estructuras, los cerramientos. Esta mañana se ha hablado de temas que hay que consultar con gente externa, pues que realmente estemos de acuerdo todos en ello. Para un análisis muy rápido, esto me lo paso inmediatamente, toda la normativa está pensada así. El Código Técnico de Eficiencia Energética está pensado, dice, ¿qué consumen los edificios? Calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, iluminación y otros equipos eléctricos. Y han sacado un documento para cada parte de ese consumo desde los dos puntos de vista, demanda y rendimiento. Bueno, pues los que os afecta a arquitectura sería el documento H1, que es el que habla de las transmitancias, de la demanda del edificio, y para que esto funcione se ha publicado en el 2013 otro documento más que es el consumo, y nos va a limitar los dos conceptos, lo que pida el edificio y cómo rindan las instalaciones. Más aspectos que yo creo que hoy en día son imprescindibles. La primera parte es lo que el edificio pida. Calor, frío, iluminación, equipos eléctricos, y nosotros para eso pues se lo daremos con una serie de componentes. Primer parte, energía útil, es lo que el edificio pide, pero nosotros para darle ese servicio ponemos una serie de equipos. Y esos equipos, para poder dar esa energía útil, van a consumir más de lo que el edificio pide, depende del rendimiento que tengan. Luego este es otro paso importante. Y además otro tema, que por eso cambian los factores de conversión cuando estáis haciendo certificación energética. Para producir esa energía, para transportarla, para llegarla a mi edificio, el país tiene que consumir. Tiene que hacer redes de distribución, tiene pérdidas en las líneas. Luego, realmente lo que hay que pensar es cuánto le estamos pidiendo a la naturaleza, no cuánto estamos pidiendo en la sala de calderas de mi edificio. Y esos son los factores de conversión que nos permiten comparar una serie de instalaciones con otras. ¿Cómo podemos mejorar esto? Con energías renovables, evidentemente. Y las energías renovables las podemos tener en producción, y cuando estéis haciendo proyectos no se tienen en cuenta en el edificio, eso afecta a los factores de conversión de las energías primarias, o las podemos poner dentro del edificio. Luego, mi edificio va a consumir lo mismo, va a demandar lo mismo. Pero una parte de esa demanda, en vez de pedirla con energías no renovables, la podemos producir dentro de los edificios con energía renovable. Luego, si hablamos de eficiencia en los edificios, tenemos que pensar primero en el edificio, después cómo le damos las instalaciones al edificio y, por último, cómo integramos las renovables para que el conjunto consuma lo menos posible. Las reglas del juego cambian periódicamente. Estas que veis aquí abajo eran los factores de conversión que ha habido hasta hace año y pico. Y entonces me decían, si estoy utilizando gas, estoy utilizando electricidad, ¿cuánto estoy realmente pidiendo a la naturaleza? O sea, ¿cuánta energía primaria no renovable estoy demandando, por un lado? Y por otro, como lo que nos interesa son la contaminación del medio ambiente, pues ¿cuántas emisiones de CO2 tiene cada combustible? Bueno, pues eso, como evidentemente depende del mix
de cada país, pues esto va cambiando. Y esto lo que va a pasar, lo que os va a pasar en los proyectos es esto, que cuando estéis haciendo las certificaciones de los proyectos, pues depende de en qué año estéis haciendo la certificación, hay que utilizar siempre los factores de compresión vigentes en ese momento. Bueno, pues en este momento también una idea importante, todo ha cambiado a favor de un sistema que hablaremos al final, que es la bomba de calor, que ahora en vez de bomba de calor la llamamos aerotermia, hidrotermia o geotermia. Luego veremos cómo funciona. Bueno, pues ahora resulta que los factores de conversión le ayudan. Bueno, pues son ideas que también hay que tener en cuenta. Bueno, pues la idea, reflexión inicial, a mí esta me parece la más importante. O sea, hay que conseguir que el edificio demande lo mínimo posible. Hay que dotarle de las mejores instalaciones que podamos y, por último, cómo le integramos las renovables. Pues primera idea, y esta sí que me la paso corriendo porque es lo que se ha visto esta mañana, que el edificio sea bueno. Si el edificio está bien concebido, vamos por buen camino. Ahora, claro, si me dejas construir esto, pues es que ya le puedo poner solar, aerotermia, lo que os dé la gana. Ese es un devorador de energía. Luego, la clave, aunque yo ahora lo esté viendo desde el otro punto de vista, que soy el ingeniero, o sea, la clave está en el edificio. Y ahí sí que tenemos resuelto el futuro, no solo en el diseño. No entro en temas estéticos, pero me has dado un catálogo de puentes térmicos en un solo edificio. Y encima le has puesto un factor de compacidad horrible. Bueno, pues estos edificios están condenados a consumir energía toda su vida. En el diseño, vamos a ejecutarlo. Bueno, pues si no tenemos cuidado en la ejecución, estaba bien diseñado, pero luego no lo hemos tenido en cuenta y lo hemos condenado. Otro aspecto, este tipo de situaciones hacen que los cálculos pues igual se nos vienen abajo. Ha habido comentarios esta mañana. Yo puedo estar pensando que tengo una transmitancia de 0,25, pero la real promedio se está quedando en 0,5. Bueno, pues la ejecución es crítica. ¿Cómo lo ha resuelto la legislación española en este momento? Pues de momento lo que ha hecho ha sido fijar transmitancias máximas dependiendo de la zona climática. Por ejemplo, una zona climática benigna, pues me dice que la transmitancia es 0,94, pero si me voy a una más severa, me lo baja a 0,57. Y otro detalle que a veces se olvida. Si leemos la legislación con ojos no críticos y decir a ver cómo no cumplo, porque yo creo que es lo que siempre pretendemos, o sea, a ver cómo no cumplir en lugar de cómo cumplir, vamos a leerla desde el punto de vista de cómo cumplir. Dentro de la misma legislación hay muchísima información. Por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos peores en climatización? El oeste. Del sur, esta mañana hemos visto que con vuelos no muy grandes nos protegemos del solsticio, pero es que en el oeste el sol está directamente perpendicular a las fachadas. Luego, donde hay que hacer más protección solar es en el oeste, y eso ya lo tiene en cuenta la legislación. Cuando vamos al documento H1 nos pide mejor factor solar en la orientación oeste que en la sur. Bueno, pues hay que analizar el edificio en su conjunto y son datos que nos da la propia legislación. Otro tema también a tener en cuenta. No todo vale para todo. No es lo mismo estar en Almería que en Burgos. Cada zona tiene su clima de invierno y de verano, y la demanda va a depender de esto. Y los centímetros de aislamiento no tienen el mismo efecto en Burgos que en Almería, o la protección solar al contrario, o en Sevilla. O sea, cada zona hay que ver dónde estamos, qué es lo que necesitamos, y eso es lo que hay que analizar en los edificios. El avance de la legislación ha ido en este punto. Digo, os dejo las tablas, simplemente quedaros con la idea y ya podéis ir a verlo. Pero este es el tema, la evolución. Esta mañana se ha hablado del Código Técnico del 79. Bueno, pues en nuestra zona, por ejemplo, que es ahora pues estamos entre zonas en País Vasco C y D, pues cuando se hacían los edificios en aislamiento, estábamos hablando de transmitancias de 1,22. Cuando salió el Código Técnico en el 79, las normas básicas en el 79 lo bajaron a 0,66, el Código Técnico del 2006 no supuso mucho avance respecto a la CT79, pero el del 2013 sí. Y todavía nos falta la última vuelta de tuerca, que serían los edificios de energía casi nula. Bueno, pues esta es la primera clave importante, que el edificio reglamentariamente ya me están pidiendo unos niveles de aislamiento que antes no tenía. Y para mí la reflexión más importante que hay que hacer, ¿dónde está la eficiencia en la rehabilitación? O sea, realmente donde hay muchísima energía a ahorrar es en los edificios que se construyeron antes del 79, o entre los que en el 79 y el 80 y tantos se siguieron haciendo sin aislamiento. Yo creo que una parte importante para nosotros en el futuro tiene que ser la rehabilitación. E incluso la superficie a rehabilitar tiene que ser mucho mayor que la que tengamos en obra nueva. Bueno, son comentarios de esta mañana que me parece importante a recordar.
Otro aspecto, cambio también importantísimo. Nos están pidiendo por calidad de aire, por calidad de vivir, que ventilemos los edificios. Antes dependíamos de abrir o no abrir las ventanas. Ahora no. Dicen, tienes que meter un sistema de ventilación mecánica. Ha cambiado hace muy poquito. Fijaros, el 15 de junio de 2017 han bajado algo los caudales de ventilación respecto del documento HS3, pero me dice, los edificios tienen que ventilarse. Bueno, pues este va a ser el otro punto tremendo. Cuanto más aumente el aislamiento térmico, más peso coge la ventilación. Cuando tengo un edificio con muy poco aislamiento térmico, las pérdidas están en la envolvente. Pero cuando hago edificios con transmitancias de 0,25, ahora las pérdidas van a estar en la ventilación. Luego hay que pensar en ventilación con recuperación, y es hacia donde vamos. Otra idea también que subyace en todo esto. Una cosa es lo que diga la reglamentación, una cosa es cómo hacemos los proyectos y luego es cómo se ejecuta. Nos han dicho que las ventanas, al igual que el aislamiento térmico, tienen que tener mayor o menor permeabilidad en función de la zona en la que estemos. El fabricante de la ventana la fabricará, hará todos los ensayos que quiera, pero es que luego hay que ponerlas en obra. Y resulta que en obra, por la ejecución, antes nos cargábamos los puentes térmicos, ahora nos cargamos toda la permeabilidad. Creo que esta mañana a estos temas se le han dado muchísima importancia. O sea, ¿cómo sellas el edificio? Porque si no, no voy a poder controlar las infiltraciones. Bueno, pues tener la idea que es de principio a fin. Y otra idea que también subyace de, bueno, me estás haciendo que el edificio sea totalmente hermético y luego por HS3 me haces que ponga rejillas en todas las ventanas. Bueno, pues está pensado para poder hacer la ventilación mecánica controlada. Yo creo, luego lo veremos en las instalaciones, que hay que olvidarse de estas soluciones. O sea, realmente el aire lo que va a haber que hacer es meterlo por conductos que podamos controlar, extraerlos por conductos que podamos controlar y poner los correspondientes con recuperadores de energía. Bueno, eso es el edificio. Suponemos que ya habéis hecho el proyecto del edificio, que está muy bien hecho y que el edificio demanda muy poco. Ahora hay que ponerle la instalación. Entonces, lo primero que tengo que pensar es, ¿dónde tengo eficiencia en la instalación? Pues en los 4 puntos que hemos visto antes. ¿Cuáles son los equipos que producen la energía con el mejor rendimiento? ¿Cuáles son los equipos que menos consumen en la distribución desde donde la esté produciendo hasta los puntos donde la voy a utilizar? ¿Cuáles son los emisores más eficaces? Y, por último, ¿qué control dispongo para que todo esto se adecue a lo que necesito en cada momento? Y otro tema, con eso habríamos acabado el proyecto de ingeniería. Hemos seleccionado el sistema, pero luego, evidentemente, hay que controlarlo. Y otro tema importantísimo, la eficiencia va a depender de que los usuarios hagan el mantenimiento correcto, tanto del edificio como de sus instalaciones. Bueno, pues vamos a entrar en las instalaciones y vamos a empezar a pensar qué tenemos a nuestra disposición y qué puede ser más eficaz. Hemos quedado que una instalación transporta calor o transporta frío a menor temperatura que el ambiente. Bueno, pues pensemos, ¿cuáles son las condiciones ambiente? ¿Qué temperatura queremos en invierno dentro de los locales? Esta hago pregunta, alguien me responderá, ¿no? ¿Con qué temperatura diseñáis las instalaciones en invierno? Nadie, todos sois del mundillo de la edificación, ¿no? Nadie me decís ni una temperatura aproximada. 21 grados. La temperatura que todos tenemos en la cabeza, cuidado, no para edificios industriales, pero para edificios de ocupación humana con una actividad baja, 21 grados, perdón, en invierno. ¿Y en verano? 25. ¿Por qué va a ser la temperatura distinta en invierno que en verano si yo soy el mismo? O sea, yo tengo el mismo metabolismo en diciembre que en enero. Porque la legislación bien pensada dice, mira, cuando tengas que bajar la temperatura, que es el verano, lo que nos cuesta energía es bajar esa temperatura. Vamos a hacer una cosa, quítate ropa. Ven en verano con manga corta y estás a gusto con 25 grados. Sin embargo, en invierno lo que nos cuesta energía es subir la temperatura. Entonces dice, entonces no vayas hasta 25, nos conformamos con 21 y ponte un jersey. Y la reglamentación está pensada así. Dice, me limita la temperatura máxima en invierno y me limita la temperatura mínima en verano. Y una parte de esa diferencia de temperatura la tenemos que combatir con la ropa. Dicho esto, digo, ahora, si yo quiero 21 grados en invierno, ¿cómo puedo conseguir dar 21 grados? Pues necesito un fluido que esté por encima de 21. ¿Me vale con 25? Podría ser. Pero como el calor que transmito, lo habéis hecho en el cálculo de la transmitancia del edificio, es US delta T, si me dejas poco delta T, necesito mucha superficie. Luego, para trabajar a baja temperatura, necesito mucha superficie de intercambio. ¿Qué sistema conocéis que hace eso? El suelo radiante. El suelo radiante es un radiador gigantesco, toda la habitación.
y consigue transmitirme la misma energía con menos temperatura. Ahora, como no tengo pared para poner tanto radiador, lo que voy haciendo es voy subiendo la temperatura y voy bajando el tamaño de los equipos. ¿Cuáles son los equipos de transmisión de calor más pequeños? Los radiadores trabajan a 70 grados. ¿Cuáles son los más grandes? El suelo radiante, vale con que trabaje a 40. ¿Cuál utilizo? Pues ahora vamos a ver que cuanto menor temperatura tenga en los fluidos, mejores equipos puedo poner en la producción. Y es algo que tengo que hacer valer. No siempre será el mismo, pero es primer análisis. Entonces, el primer análisis que hay que hacer siempre es este. ¿Qué es lo que tengo y qué temperaturas necesito? Porque eso me va a conducir a un sistema u otro. Es que también quiero agua caliente sanitaria. Y resulta que tengo un problema que lo conocemos como la legionelosis. Y se ha comprobado que para combatir la legionelosis necesito 70 grados de temperatura. Luego, en cuanto mi edificio tenga agua caliente sanitaria, ya necesito una producción que esté por encima de 70. Y eso me va a llevar a otro tipo de soluciones. El legislador, como se ha dado cuenta que no puede entrar a todas las casas, ha dicho, bueno, la legionelosis no se lo aplico a las viviendas. No quiere decir que no podamos coger legionelosis en casa, simplemente que la cojo legalmente. O sea, en un hospital me meten a la cárcel, en casa digo, bueno, es tu problema. Entonces, en viviendas puedo recurrir a producciones de agua caliente sanitaria a 60, a 50, porque no me aplican ese decreto. Pero en cuanto estéis en un edificio de uso público, no me queda más remedio que pensar en alta temperatura. Luego, cuando esté pensando los sistemas que puedo poner, digo, oye, ¿qué tengo? Agua caliente sanitaria, ya me estás conduciendo a alta temperatura. Cualquier otro sistema de calefacción lo puedo hacer con temperaturas de 70, 60, 50. Bueno, ahora me voy al frío. En el frío me pasa lo contrario. Quiero 25, necesito un fluido a menor temperatura que 25. Pero me aparece otro problema. En frío quiero también combatir la carga latente. Y para combatir la carga latente necesito que el fluido esté por debajo del punto de rocío del local. ¿Tenéis una idea de por dónde anda el punto rocío de los locales? Habitualmente entendemos que el punto rocío es el punto en el cual empieza a condensar el aire ambiente. ¿No me decís cuánto? Un poquito más alto. Suele andar por 13, 14. Luego necesito que el agua esté por debajo de 10. Si no, no soy capaz de quitar la carga latente. Entonces, ahora cuando me están vendiendo sistemas de suelo radiante como refrigeración, no. Daros cuenta que están poniendo otra palabra que le llaman refrescante, porque no pueden llegar a condensar. Si el suelo radiante condensa, me patino. Y si el techo radiante condensa, llueve. Luego los sistemas radiantes no les llaman ya refrigeración, les llaman refrescantes. ¿Cuándo lo utilizas? Digo, bueno, ya que iba a poner suelo radiante para calefacción, lo voy a utilizar también para frío, pero con limitaciones. Y ahora veremos también la otra idea, cuanto mayor sea la temperatura de producción de agua fría, mejor es el rendimiento del equipo. Y esto nos va a conducir a que para ser eficaces tenemos que intentar diseñar los emisores a la menor temperatura posible. Ventaja que nos ha dado el aislamiento térmico. Como ha reducido mucho la carga de los locales, con los mismos equipos que antes daba 100 kilovatios, ahora daré solo 40, pero el tamaño no es más grande. Simplemente el diseño de los edificios me ha permitido que las instalaciones no se incrementen mucho y poder trabajar a menores temperaturas. Bueno, pues teniendo eso, me voy al mercado y digo, oye, ¿qué me das? ¿Con qué quieres dar la climatización? ¿Con electricidad o con combustible? Con combustible. Bueno, pues si quiero con combustible tengo las calderas para dar calor. Si lo quiero hacer con electricidad tengo que utilizar la bomba de calor. Si quiero dar frío lo tengo más complicado. Con electricidad es muy fácil, el ciclo de compresión son los equipos de las enfriadoras, pero con combustible tendría que utilizar equipos especiales que son los equipos de absorción y entonces complico mucho la instalación. Primero produzco calor y luego con un equipo especial produzco frío, no es lo habitual. Entonces lo habitual es que tenga que decidir entre calderas, bombas de calor y enfriadoras y la mezcla de todo ello. Vamos a ver, si tengo calderas, ¿hasta qué temperatura puedo llegar? Hasta la que me dé la gana. Si necesitas 90 grados, llegamos a 90. Mejor irá si vas a 60, pero no importa, la caldera puede. Oye, ¿y bombas de calor? Pues las bombas de calor, como son un equipo muy eficaz, cada vez hacen mejores equipos. Y me están ofreciendo en catálogos bombas de calor que alcanzan los 80 grados. Pero las bombas de calor tienen un defecto, que cuanto más temperatura le pida, peor se comporta. Y eso lo tengo que tener en cuenta. La caldera no tiene ningún problema en alcanzar alta temperatura, la bomba de calor sí.
¿Lo puede hacer? Sí, pero penalizando su eficiencia. Y en frío, evidentemente, en cuanto piensen tener que dar 7, 8 o 10 grados, no me queda más remedio que poner equipos de frío. Bueno, pues lo que hay que hacer es, veis vuestro edificio, comprobáis qué es lo que necesita, calor, frío, agua caliente sanitaria, y con eso decidimos qué equipos le ponemos. Si necesito altas temperaturas, la caldera va muy bien. Si necesito frío, voy a poner enfriadoras, y en cuanto necesito frío y calor, la bomba de calor es el equipo por excelencia, porque da las dos cosas. Bueno, pues vamos a analizar un poco esto. Otro detalle, espera, ¿dónde estás haciendo el proyecto? Y ahí tenéis los datos climáticos de Burgos, Almería y Madrid. ¿Qué le sucede a Burgos? Pues que tiene muchas horas muy frías. ¿Qué le sucede a Almería? Que tiene muchas horas con mucho calor, y Madrid tiene de todo. Luego, en la demanda, tengo que ver para qué estoy utilizando el edificio, qué necesito, y antes de empezar a decidir el sistema, poner mis usos. ¿Qué me sucede si me vengo al País Vasco? Pues que vivimos en una zona con un clima muy benigno. Vitoria tiene más frío, pero fijaros, respecto a ciudades extremas en España, y no digo nada cuando empecemos a compararlas con las del norte de Europa, pues tenemos un clima relativamente benigno. Pues ese clima benigno, vamos a verlo luego, nos puede dar entrada a sistemas muy eficaces, que no... O sea, hay que tener en cuenta con nuestro clima, hay que tener en cuenta cómo nos afecta la ventilación, o sea, eso es crítico a la hora de diseñarlo. Bueno, pues vamos a entrar a ello. Venga, eficiencia, ¿qué hemos hablado? El primer punto, producción. Pues ¿qué tengo que tener en cuenta en producción? Primero, que me haya seleccionado el sistema que necesita tu edificio. Bombas de calor, calderas. Segundo, no sobredimensionemos las instalaciones, porque sobredimensionar las instalaciones supone que van a consumir en exceso. Van a estar arranca-para, vamos a estar moviendo más fluido del que necesitamos. Tercero, vamos a escoger equipos con altos rendimientos, pero cuidado, estacionales. Y aquí habrá igual palabras que os suenan, por ejemplo, en climatización se habla de equipos inverter. Los inverter significa que logran modificar las revoluciones de compresor y se adecúan a las cargas parciales. De calderas modulantes, o sea, puedo tener un equipo muy bueno, pero que si es un equipo todo o nada, solo en las condiciones de diseño da su máxima eficiencia y luego a partir de ahí la empieza a reducir. Y sin embargo, si analizamos nuestros climas, vemos que nuestras instalaciones en condiciones extremas están muy poquitas horas al año. Las condiciones de diseño igual las necesitamos 20, 30 horas al año. Y las 8.700 restantes lo que haces es nos sobra potencia, porque las condiciones han cambiado. Luego nos interesa equipos que funcionen muy bien a carga parcial. Si estamos hablando de una vivienda unifamiliar, no voy a ponerle 2 calderas, pero en cuanto el edificio sea un poco grande, entonces sí. Entonces hago las instalaciones con lo que conocemos como fraccionamiento de potencia. En lugar de poner una sola caldera de la potencia total o una bomba de calor de la potencia total, pongo 2, de manera que puedan trabajar a carga parcial o puedan trabajar solo una cuando el edificio no lo necesita. Si pongo más de un equipo, tengo que utilizar el concepto que llamamos regulación en secuencia. O sea, que no siempre entren todos a la vez, sino que en cada momento entre 1, 2, 3, lo que necesite. Los equipos de funcionamiento luego llevan bombas y ventiladores auxiliares para funcionar ellos. Pues cuando para un equipo de producción, que paren sus equipos auxiliares. Y por último, las inercias. Cuidado, ahora no estoy pensando en la inercia del edificio. Y yo, como idea general a lo que se ha comentado esta mañana, os diría lo que creo que realmente es. Si el edificio se utiliza de manera continua, la inercia del edificio nos ayuda. Pero si el edificio tiene un uso muy esporádico, la inercia nos perjudica. Luego, no siempre favorece, no siempre perjudica, hay que pensar cuál es el uso, y entonces podéis pensar si le pongo el aislamiento por dentro o por fuera para aprovechar la inercia. Cuidado, esa es la inercia del edificio. Ahora lo que yo estoy hablando es la inercia de la instalación. La inercia de la instalación es que si le estoy obligando a trabajar a carga muy baja, va a llegar un momento que el equipo está arranca-para. Pues para evitar eso, le pongo un depósito y lo que hace el equipo es calienta o enfría el depósito y en la instalación le chupa el agua de ese depósito. Entonces sería la inercia de la instalación. Es solo para las cargas más bajas, para intentar que el equipo arranque o pare poco. Bueno, pues viendo esto, para cuando miréis los catálogos, tipos de calderas que hay y de qué orden andan los rendimientos. Bueno, pues las calderas hay, las que llamamos calderas estándar, que son las que se han fabricado toda la vida, y las han clasificado poniéndoles estrellas. Esto no ha funcionado y ya está derogado, pero nos puede servir un poco de referencia.
Entonces, dentro de la caldera estándar, en el catálogo, el fabricante nos dice, mira, si es estándar, ahora veremos lo que es estándar, pero te doy mejor rendimiento. Como las instalaciones pueden trabajar a baja temperatura, los fabricantes han diseñado unas calderas especiales que les llaman calderas de baja temperatura. Y las calderas de baja temperatura tienen unos diseños especiales en los tubos de humos que permiten que la instalación trabaje a baja temperatura y a la caldera no le pasa nada. Pero hoy en día, yo creo que es en lo que ya no nos queda más remedio que pensar, habréis oído hablar lo que llamamos calderas de condensación. Vamos a ver qué es una caldera de condensación. Los combustibles, sabéis que les llamamos a todos hidrocarburos, ¿no? Pues les llamamos hidrocarburos porque son carbono e hidrógeno. La combustión del carbono produce CO2, el contaminante que estamos intentando evitar. ¿Pero qué produce la combustión del hidrógeno? H2O, agua. Luego, cuando estoy quemando un combustible, todo el hidrógeno que tiene el combustible se transforma en agua. Ahora, ese agua me la puedo encontrar en los humos de dos maneras. Si los humos están muy calientes, el agua va en forma de vapor. Y el agua, para vaporizarse, necesita lo que conocemos como calor latente de vaporización. Luego, ese calor se está yendo por la chimenea. Eso es una caldera estándar o una caldera de baja temperatura. Los humos salen por encima del punto de rocío de los humos y el agua se va en los humos en forma de vapor. Pero si utilizo una caldera especialmente diseñada para ello, que tiene que ser una caldera de materiales especiales para soportar la condensación, habitualmente acero inoxidable o fundición de aluminio silicio, ¿qué hago? Enfrío los humos por debajo del punto de rocío y el calor que se ha llevado el agua para producirse el vapor me lo devuelve en la caldera. Esto es una caldera de condensación. Entonces, la diferencia es, la caldera de condensación es aquella que logra sacar el calor latente de vaporización que se ha producido en los humos. Y la caldera estándar a baja temperatura no lo consiguen. Y los humos se van en forma de vapor. Bueno, pues hoy en día todos nos vamos a calderas de condensación. Y la idea que hay que recordar siempre es esta, que nos afecta mucho a las instalaciones. Lo que hay que ver es cuál es el punto de rocío de los humos. Entonces cogemos gasóleo y el punto de rocío de los humos es 48 grados. Mientras que si cogemos gas natural, el punto de rocío de los humos es 58 grados. ¿Qué quiere decir? Que si estoy quemando gasóleo y logro que los humos se enfríen por debajo de 48, el agua que se ha producido en los humos me la devuelven como calor en la caldera. Sin embargo, si estoy quemando gas natural, como el gas natural es CH4, o sea que es el combustible dentro de los tradicionales que produce menos CO2 y más vapor de agua, es aquel que puedo recuperar más calor en su combustión. Esto sería el que pone ahí con 0% de oxígeno, ese es el teórico. En la realidad nunca conseguimos quemar perfectamente y realmente estamos hablando de puntos de rocío de entre 45 y 55. Bueno, pues para nuestras instalaciones, una caldera estándar es aquella cuyos materiales no soportan la condensación y por lo tanto tengo que diseñar todo el sistema hidráulico para que el agua esté por encima del punto de rocío de los humos. Peor rendimiento. Una caldera de baja temperatura, como habéis visto los tubos esos que hacen los fabricantes, el fabricante consigue que el agua esté más fría que el punto de rocío, pero la caldera no condensa. Realmente lo que le ha puesto a la chapa es como las ventanas de doble cristal. En vez de una chapa de acero le ha puesto dos. De manera que aunque el agua esté muy fría, en los humos no están tan fríos. Y una caldera de condensación es aquella que estamos buscando este efecto. Entonces nos interesa utilizar instalaciones que trabajen a la menor temperatura posible. Si puedo poner un suelo radiante de 40 grados, ya estoy por debajo del punto de rocío. Me lo llevo directamente a la caldera de condensación y le saco más rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier cosa que nos digan ahora, una caldera de condensación es aquella que puede extraer el calor de los humos de la producción de vapor de agua. Bueno, ¿qué ha dicho? Otro tema que también cuando leemos los catálogos, joder, nos venden cualquier cosa. Hablan de rendimientos del 107%. Digo, venga, vete a engañar a otro sitio, porque el 107% lo puedes conseguir solo antes de que haya habido nada de condensación. Pero en cuanto los humos hayan condensado una parte del vapor de agua, el punto de rocío baja, porque tengo menos, entonces resulta que va bajando el punto de rocío. Luego, pues por mucho que queramos, nunca lograremos sacarle todo el calor. Y sin embargo, leemos los catálogos y en el catálogo os pone rendimiento estacional 107%. Digo, mira, en el laboratorio de tu casa, porque la mía es imposible. Entonces, bueno, vale, leámoslo, pero luego no nos dejemos tampoco engañar por los datos que viene en el catálogo. No vamos a sacarle tanto como eso. ¿Cómo sé lo que le vamos a sacar?
Pues no sé si habéis oído hablar de estas directivas, que como las directivas no son de obligado cumplimiento hasta que no se transponen. Y como en Europa se han dado cuenta que no cumplimos, pues entonces ahora en vez de reglamentar, en vez de legislar con directivas, están legislando con reglamentos. Y los reglamentos sí son de obligado cumplimiento. Y encima, para que cumplamos, los reglamentos se los han puesto a los fabricantes. Y ahora tú dices, tú haz el proyecto como te dé la gana. Tú pon lo que quieras, que a mí no me dejan vendértelo. Y como no dejan vendértelo, no te queda más remedio que comprar lo que me dejen vender. Y entonces en Europa hay dos directivas en este campo. Una es la que llaman del etiquetado energético. ¿Dónde ha funcionado muy bien? En los electrodomésticos. Los electrodomésticos a las lavadoras le dicen al fabricante, tú fabrica lo que te dé la gana. ¿Y qué haces? Me lo etiquetas. Desde la A hasta la G. Y sacas al producto una lavadora que es G. Pero vas a una gran superficie y al lado de la G hay una A+. Y todo el mundo compramos la A+ en lugar de la G. Y el fabricante deja de fabricar G no porque se lo han prohibido, sino porque no la vende. Y esa es la idea del etiquetado energético. Es informar al usuario de lo que va a comprar. A nosotros como proyectistas nos informaría de qué equipo estamos proponiendo y digo, yo te propongo este. Pero si luego no me obligas, el promotor, como lo que quiere va a ser abaratar, dice, oye, ¿no puedo poner esta otra? Y vosotros lo sabéis, si sois proyectistas, lo único que podéis hacer es no firmar lo que la ley prohíba, pero lo que la ley permite lo podéis hacer. Luego puedo hacer el edificio con el mínimo. Bueno, pues eso era hasta la G. Pero como se han dado cuenta que no funcionaba, resulta que ahora han sacado lo que llaman, habréis oído hablar, el diseño ecológico. Y el diseño ecológico mira más cosas. Y entonces le dice, espera, no te dejo fabricar por debajo de este rendimiento. Y tú necesitas eso para poner el marcado CE. Y si no tienes el marcado CE, no puede salir tu producto al mercado. Y entonces ahora lo que nos ha pasado, que en las bombas de calor, calderas y demás, que por diseño ecológico les han subido mucho el nivel de rendimiento. Y hoy en día, pues no podemos poner más que calderas de condensación por diseño ecológico. Vamos a ver, este es el etiquetado energético. Y entonces me dice, si tú me fabricas un producto G, tienes un 30% de rendimiento. Si me fabricas un producto A, tienes un 150% de rendimiento. ¿Hay equipos de 150% de rendimiento? Pues tiene que ser combinar calderas con energía solar y con más cosas para que el equipo, el conjunto final llegue a eso. La bomba de calor, como vamos a ver luego, puede. En calderas no podemos superar el 100%. Y luego otro tema, como encima con esa misma etiqueta quieren comparar electricidad, gasóleo, gas natural y todos los combustibles, dice, oye, ¿y eso cómo lo puedo hacer? Pues en vez de hablar sobre el PCI, que era lo que nos pasaba antes cuando los humos no condensaban, solo hablan sobre PCS. Y a la electricidad dicen, y a la electricidad la vamos a multiplicar por un factor de 2,5. O sea que si un fabricante me dice que su bomba de calor tiene un COP de 2,5, luego veremos lo que es, lo divido entre 2,5 y digo, tiene un rendimiento del 100%. Para que sea más del 100%, tendría que tener COPs más altos. Bueno, pues aplicando eso, cogemos ahora el rendimiento estacional que ha dicho el diseño ecológico y lo que ha pasado con la etiqueta energética es esto, que el diseño ecológico no deja vender aparatos por debajo de B. Y ahora ya nosotros cuando estemos haciendo un proyecto, nos diga lo que nos diga el fabricante, sabemos esto, no podemos hacer proyectos con aparatos que tengan una etiqueta menor que B. Y de esa manera, con un reglamento europeo, ya han conseguido que todos pasemos por el aro. Y dices, es que me da igual lo que yo vaya a diseñar, o lo que me diga el promotor, o lo que me diga el que quiera, es que no le dejan al fabricante venderlo. Y fijaros que de un plumazo, o sea, han conseguido subir muchísimo el rendimiento de producción. Todavía no hemos acabado, pero ya comprando aparatos de mercado, andamos bastante bien. ¿Qué pasa? Si aplicamos el poder calorífico inferior y superior, nos damos cuenta que para alcanzar ese rendimiento, en gas estamos hablando del 102%. Luego, no se pueden poner más que calderas de condensación. Una caldera normal no puede, ni baja temperatura ni estándar, puede alcanzar eso. En gasóleo podría ser que haya algún fabricante que en gasóleo diga, oye, con una baja temperatura lo consigo. Pero yo creo que la idea fundamental ya es una conclusión que os voy a decir luego. Calderas de condensación con quemador modulante. Y eso es lo que nos va a llevar a la eficiencia en producción. Bueno, el calor creo que es relativamente sencillo de entender. Vamos a intentar ahora ver qué es lo que nos dicen los equipos de frío y las bombas de calor. No sé si conocéis el ciclo de compresión, lo que ahora llamamos la aerotermia. Bueno, pues es esto. ¿Cómo te obtengo el calor? Llevo un fluido que esté
por debajo de la temperatura que tú quieres. Quiere decir que si quieres producir agua a 7 grados, yo te llevo un fluido que esté a 2. Y si está a 2 grados, el calor pasa de 7 a 2. Y es un fluido que se ha comprobado que a esa temperatura se evapora. Y esto es lo que conocemos como los fluidos refrigerantes. Entonces el refrigerante coge el calor de lo que yo quiera enfriar, el aire ambiente, el agua, lo que quiera, y él se evapora. Si los refrigerantes fuesen inocuos y gratis, ya habíamos acabado con el problema. Cogíamos una tubería, metíamos refrigerante en casa, se lleva el calor y lo tiramos. Pero es que ni son gratis ni son inocuos. Luego, el fabricante tiene que buscar un aparato para recuperar ese fluido. ¿Y cómo lo hace? Coge un compresor y los fluidos, cuando los comprimen, suben su temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta un punto donde pueda tirar el calor. Imaginad el día de hoy que estoy enfriando este local. Quiero enfriar el aire a 25. Bueno, pues lo hago con agua a 7. Y quiero enfriar el agua, pues paso el refrigerante a 2 grados. En la calle está haciendo 30 grados. Para poder tirar el calor que tengo aquí dentro a la calle, necesito que ese refrigerante se ponga por encima de 30 grados. Pues simplemente el compresor lo calienta hasta unos grados por encima de lo que hay en la calle. Y una vez que está en la calle, ya puede ceder el calor a la calle. Y ahora el refrigerante no lo hemos perdido. Lo único que estamos haciendo es sacar el calor del local y tirarlo a la calle. Necesito acabar de recuperar el refrigerante. Y ese es un milagro de la termodinámica, que es la válvula de expansión. Sin intercambiar energía, hace que el refrigerante pase de aquí a aquí. ¿Cómo lo hace? Aquí el refrigerante está totalmente líquido y aquí hay una parte que está ya vaporizada. Como el refrigerante para evaporarse necesita calor latente de vaporización, extrae ese calor de la propia masa de refrigerante. Entonces una parte del refrigerante se evapora y enfría todo el refrigerante sin intercambiar energía. Ya hemos cerrado el ciclo. Bueno, pues esto es un ciclo de compresión. Esos son los compresores y esta es la válvula de expansión. Los compresores cogen el fluido que ha sacado el local y lo calientan hasta una temperatura mayor que en la calle. Y la válvula de expansión lo coge caliente como está en la calle y fijaros, simplemente por el paso de ahí ya ha bajado la temperatura. Ya lo puedo meter dentro del local. Bueno, pues este es el ciclo de compresión. Estos son las enfriadoras y las bombas de calor. Ahora vamos a ver qué dificultades tiene esto. ¿Cómo las llamo? Dime de dónde tomas el calor y a dónde lo cedes. Y os vais a encontrar equipos aire-aire, aire-agua, agua-aire, agua-agua, y ahora las llamamos tierra. Los de tierra realmente son equipos de agua que enterramos anillos de agua en la tierra para sacar el calor del terreno. Pero el equipo interiormente lo que hace es intercambia con agua y agua. Y otra idea, bueno, yo cada vez que somos mayores, ¿esto cómo no funciona? Pues es que esto es un trapecio. Y los ingenieros de climatización somos trapecistas. ¿Puedo trabajar así o puedo trabajar así? Contra más grande sea el trapecio, más torta me pego. Luego peor funciona el equipo. Luego el equipo funciona mejor cuando consiga que esto sea lo menor posible. Vamos a ver cómo lo puede conseguir. Si dentro de tu local quieres temperaturas más bajas, yo puedo trabajar con temperaturas más bajas, funciona mejor. Pero en la calle, lo siento, ¿dónde estás? ¿En Burgos o en Donosti? Si estás en Burgos tienes 7 bajo cero y si estás en Donosti tienes 0. O sea, ahora en cada ciudad la bomba de calor funciona de una manera distinta. La caldera no, la caldera funciona igual en todas partes, pero la bomba de calor depende de en qué ciudad estemos. Bueno, pues es esto, hay que tratar de que esto sea lo menor posible. ¿Y qué es una bomba de calor reversible? Mirad aquí lo que pasa. Este equipo está dando frío al interior, es una enfriadora, y tira el calor a la calle. El mismo equipo le cambio la forma de trabajar y ahora da calor en el interior y enfría la calle. Eso es una bomba de calor. ¿Y cómo puedo conseguir que este equipo sea al mismo tiempo enfriadora y bomba de calor? Pues son lo que llaman bombas de calor reversibles, que se le pone una válvula de 4 vías. Y lo único que hace es cambia el ciclo. El equipo es exactamente igual, pero ahora puedo conseguir que esté dando frío o dando calor. Entonces los equipos que tenéis en el mercado son enfriadoras, solo dan frío, bombas de calor, solo dan calor, y bombas de calor reversibles, dan frío o calor, lo que necesite en cada momento. ¿Qué diferencia de precio puede haber entre este equipo y este? Muy poca. Una vez que lo he fabricado, solo le pongo este equipo y consigo que me haga las dos cosas. Luego, cuando estéis en un edificio que necesita frío y calor, la bomba de calor es el ideal. Digo, si me vas a comprar la enfriadora, pagamos un poquito más y tengo las dos cosas.
pero la tengo limitada en la altura, en las condiciones interiores. Tendré que seleccionar sistemas de calefacción de la temperatura lo más baja posible. Bueno, y ahora, en el catálogo, ¿cómo sé si el fabricante me está diciendo que da frío o que da calor? Pues entonces hacen esto, mira. Hagas lo que hagas, tú vas a consumir lo que consuma el compresor. Y ahora vamos a entendernos entre nosotros. Cuando estés dando frío, el efecto útil es el frío. Luego divido el frío que das entre lo que consumas y a eso le llamo EER, eficiencia energética en refrigeración. Ahora, si el equipo lo estás utilizando en vez de frío en calor, ahora mi efecto útil es el calor, lo divido y a eso le llamo COP. Entonces, cuando miramos los catálogos, cuando hablan de EER es cuando están diciendo cómo se comporta en frío y cuando hablan de COP es cómo se comporta en calor. Y cuando le ponen por delante la S, están refiriéndose al rendimiento estacional. Entonces, será el SCOP y el ESR. Vosotros, como eficiencia en vuestros proyectos, miráis el catálogo y los equipos que tengan mayor SER o mayor SCOP son los mejores para cada aplicación. Bueno, pues eso es lo que hay. Otro tema importante, no sé si habéis oído hablar en las bombas de calor, el problema del desescarche. Cuando en la calle estamos del orden de 6 o 7 grados, la bomba de calor, para extraer ese calor, necesita que el refrigerante igual esté a 0 o a -1. Luego está por debajo del punto de congelación. Entonces, cuando el aire pasa por la batería a la cual está extrayendo calor, condensa el agua. Y como está abajo 0, la congela. Y en el momento que congela, se me colmata la batería de intercambio de calor. Y la bomba de calor tiene que parar y fundir ese hielo. Lo puede hacer invirtiendo el ciclo, con gases calientes, con resistencias, cada fabricante lo hace de una manera. Pero ¿qué pasa cuando leemos el catálogo? Pues que cuando leemos el catálogo vemos esto, que en esas temperaturas baja su rendimiento. Y nosotros lo que necesitamos es saber cómo se comporta este equipo en todas las condiciones. Y eso es lo que nos van a dar los datos estacionales en lugar de los datos de catálogo que hemos visto al principio. ¿Qué le pasa en calor? Cuando está dando frío, cuando la calle hace calor, le pasa lo contrario. Mirad lo que le sucede al trapecio, que cuanto más temperatura haga en la calle, más alto le pongo el trapecio. Pues cuanto más alto le pongo, peor se comporta. Bueno, pues cuanto más temperatura haga en la calle, peor ER da el equipo de frío. Entonces, situación, cuidado en cada proyecto, que no es lo mismo hacer el proyecto para Vitoria que para Donosti. Y no digo nada ya si empezamos a comparar Frankfurt con Almería. Cada ciudad tiene sus condiciones de diseño y sobre cada ciudad hay que ver cuántas horas estoy en cada temperatura para saber cómo se comporta. Los datos que nos han dado los catálogos son los climas europeos. Y nosotros estamos en una zona que podríamos decir que nos corresponde al clima europeo, al más cálido. No estamos ni con mucho en la zona más fría. Y tened en cuenta que esto, que a veces lo olvidamos, yo lo llamo la germanización de la normativa. No podemos coger las directivas europeas y decir que lo que es bueno para Moscú es bueno para Madrid. Porque Moscú tiene un clima y Madrid tiene otro. Frankfurt tiene un clima y Almería tiene otro. Entonces eso hay que analizarlo. Y eso es lo que hacen los fabricantes, me van a hacer esto. Les ponen esos climas y dice, oye, no, mi equipo, según para qué clima lo quieras, da peores prestaciones. Bueno, pues nosotros, en nuestra zona climática, casi siempre nos va a valer, por suerte, el dato más favorable. Porque, como veis, estamos dentro de Europa, en una de las zonas pues, de temperatura más benigna. Aquí tenéis la comparación. Este sería el clima más frío, este es el clima de Madrid, o sea que está aproximadamente con el clima más cálido europeo. Y esto sería en refrigeración. Bueno, dato ahora de catálogo, lo mismo que hemos hablado antes del rendimiento de las calderas. ¿De qué orden andan los COPs de estos equipos? Pues mirad, por diseño ecológico, estamos hablando ya en instalaciones pues de COPs del orden de 4 o 5 obligatoriamente, datos estacionales. ¿Qué es mejor, un COP de 5 o un rendimiento del 100% para la caldera? Si me han dicho que el factor de paso es 2,5, cojo 100, lo multiplico por 2,5 y un 100% de la caldera sería un 2,5 en COP. Luego, la bomba de calor, en este momento, es un equipo que compite muy bien contra las calderas con la limitación de la temperatura que tenga. Entonces, estoy pensando, tengo que dar frío y calor, bomba de calor. Tengo que dar calor, si puedo hacer el diseño para baja temperatura, la bomba de calor puede entrar muy bien. Si no, evidentemente, agua caliente sanitaria en hoteles, aplicaciones de alta temperatura, pues posiblemente no me quede más remedio que poner las calderas. Otro detalle más. ¿Y no puedo aprovechar parte del calor cuando el equipo está dando frío?
Suponed que esto es un hotel y el hotel en verano está dando refrigeración para las habitaciones. Ya habéis visto la foto del compresor, es que ahí tiene calor a alta temperatura. Pues si mi edificio al mismo tiempo quiere frío y calor, se va a dar en todos los edificios que quieran agua caliente sanitaria. Cuando tengo un edificio que pide frío y agua caliente sanitaria, en verano me está pidiendo calor para el agua caliente sanitaria y frío para la refrigeración. Pues entonces pongo otros equipos especiales que les llaman equipos con recuperación de calor. Y es un diseño que al mismo tiempo que da frío, recupera calor. Si necesito alta temperatura, solo hacen recuperación parcial, que es justo la descarga del compresor. Pero si me vale con temperatura intermedia, como puede ser una piscina, pues entonces puedo recuperar todo el calor del condensador. Y en ese momento el equipo es que ya es una maravilla, porque ahora su rendimiento consume lo mismo, pero aprovecho tanto el frío como el calor. ¿Cuándo puedo hacerlo? Cuando hayáis pensado vuestra instalación, que al mismo tiempo necesite las dos cosas y se pueda utilizar, si no, pues no tiene sentido. Bueno, esto es simplemente un ejemplo, quiere decir que por muy complicado que sea el edificio, lo puedo hacer. Aquí es un ejemplo, pues mezclando bombas de calor reversibles, calderas, bombas de calor con recuperación. Luego vamos a hablar de los sencillitos, que serían las unifamiliares. Pero en este momento en el mercado hay producto para conseguir eficiencias en la producción altísimas. Bueno, ya hemos producido el calor o el frío. Nos lo vamos a llevar por el edificio. 10 minutos y me quedan, ¿no? Que hemos empezado 10 minutos tarde. Bueno, pues nos lo vamos a llevar por el edificio. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Vamos a ver, sentido común. Si mi edificio tiene usos distintos, horarios diferentes, no lo hagáis todo con un circuito. Si yo resulta que aquí estoy en este edificio y veo que estoy utilizando una sala o en un hotel las habitaciones se utilizan a las horas, los salones se utilizan a otras, zonificar los edificios en función del número de usos. Si resulta que tengo una vivienda unifamiliar con 2 plantas y la planta baja la utilizo de día y la planta alta de noche, no lo hagáis con un circuito porque estaremos moviendo agua todo el día por arriba y por abajo para luego cerrar radiadores o no utilizarlo. Digo, hazme un circuito que me atienda al día y otro que atienda a la noche. Luego la eficiencia está en hacer los circuitos de distribución en función de horarios y usos diferentes. Segunda, y esa está en rojo, porque es el mayor fallo que hemos tenido. No aislamiento térmico del edificio, que también lo hemos hecho mal en general. Las instalaciones ha sido un desastre lo que hemos hecho con el aislamiento térmico. Y resulta que estamos produciendo el calor o el frío con una eficiencia de 5 para luego tirarlo por el pasillo, porque lo estamos tirando en tuberías que no están en los locales que queremos tratar. Luego, ese es importantísimo. No sobredimensionar las bombas y los ventiladores, porque les condenamos a un consumo innecesario. Comprar bombas y ventiladores eficientes. Que el salto térmico de bombeo sea lo más alto posible. Cuidado, no entre el agua y el ambiente, sino entre el agua que va y el agua que vuelve. Porque cuanto más alto sea esa diferencia de temperatura, ahora veremos la ecuación, necesito menos caudal y por lo tanto menos consumo. Dimensionar, antes se ha comentado de velocidades de aire de 2 metros por segundo, no solo por confort, sino porque cuanto más baja sea la velocidad, menos rozamiento hay y menos consumo hay en bombas y ventiladores. Una vez que lo he hecho, que los circuitos estén equilibrados, el variador de velocidad es en este momento imprescindible y por último en calefacción la regulación en función de las condiciones exteriores. Entonces yo cuando estoy haciendo el proyecto me pongo de, oye, ¿ya he tenido en cuenta estos conceptos? Sí, pues ya sé que soy eficiente. Vamos a ver, eso que veis ahí es la producción de agua caliente sanitaria de un hotel. Como dicen que el plástico aísla mucho, pues el plástico no necesita aislamiento. Bueno, pues eso es lo que hace no tener aislamiento. 8.760 horas al año en el hotel están tirando ese calor. Como al gas le tenemos pánico, nos estamos llevando a las calderas a la terraza. ¿Habéis abierto alguna vez una caldera individual de casa? ¿Le habéis visto algún milímetro de aislamiento en las tuberías? No son equipos pensados para poner en la calle, son equipos pensados para poner dentro de casa. Y resulta que esto está pasando por dejar la caldera, claro, es más segura. Bueno, pues entonces ponle un armario con aislamiento. Esa es la caldera, no sé si la lográis ver. Estos son los puentes térmicos. Aquí este es en la caja de persianas, dices, baja la persiana para que la ventana pierda menos calor. No, súbela un poquito, que es que me estoy tirando todo por la caja. Digo, hemos fallado muchísimo en aislamiento y es posiblemente de los puntos fundamentales, tanto en el edificio como en las instalaciones. Bueno,
¿Dónde está la eficiencia entonces en la distribución? Otro tema que yo creería importantísimo que se vea en las carreras técnicas y muchas veces tengo la sensación de que no se ve. ¿Cuánto consumen nuestras bombas o nuestros ventiladores? Si es que es una ecuación trivial. La definición de vatio es esto, metro cúbico por segundo por pascales. ¿Cómo saco los metros cúbicos por segundo? Pues dime qué energía quieres transportar, qué fluido utilizas para transporte, qué salto térmico, ya tengo el caudal. Y ahora, si dimensionas los conductos con alta velocidad, la pérdida de carga se desmadra. Si funcionan las tuberías con alta velocidad, entonces dimensiona bien las tuberías. Y ahora, a la compañía eléctrica, ¿cuánto le pagamos? Eso dividido entre el rendimiento que tenga la bomba o el ventilador. Luego ya sabemos dónde está la eficiencia. Tratemos de que el caudal sea lo menor posible, que la pérdida de carga sea lo menor posible y los equipos que compremos que tengan el mejor rendimiento posible. Y esa es la distribución. Bueno, pues sin más, ese es como sacamos el caudal. Dime qué potencia quieres llevar, qué calor específico tiene el agua o el aire y con qué salto térmico trabajas. Y tenéis ahí los temas de eficiencia, tenéis las diapositivas, ya quedaros con las ideas y ya repasáis lo que queráis. Y ahora el otro punto tremendo de eficiencia energética que hay hoy en día. Ese es mi circuito. Entonces mi circuito tiene una pérdida de carga que es función del cuadrado del caudal. Y cuando yo estoy haciendo el proyecto, yo sé qué caudal necesito. Lo acabamos de calcular. Necesito el caudal para transportar la energía desde los equipos de producción hasta los locales donde lo quiero emitir. Y sé la pérdida de carga que tengo, porque depende de cómo haya dimensionado las tuberías. Si he dimensionado las tuberías muy pequeñitas, tengo mucha pérdida de carga. Si he dimensionado las tuberías con holgura, como debe ser, tengo poca pérdida de carga. Y ahora voy a comprar la bomba. Y la bomba tiene una curva que hace esto. Otro tema para recordaros de la bomba, de los ventiladores y lo que queráis. Esta es la masa que transportamos. Todos los que estamos en la naturaleza nos vemos sometidos a la aceleración de la gravedad. Y esta es la pérdida de carga que me imagino que los que trabajáis en edificios, en fontanería y demás, estáis acostumbrados a una unidad de pérdida de carga que es el metro columna de agua. Yo sé la presión que necesito en agua en mi edificio, depende de la altura que tenga. Bueno, pues multiplico esto por la altura del edificio, eso os suena a todos, ¿no? Una bomba, un ventilador, es un cacharro que transforma energía eléctrica en energía potencial. Y la energía potencial depende de cómo hayamos dimensionado la instalación. Depende de qué caudal necesitemos y con qué pérdida de carga lo hemos hecho. Entonces, nosotros necesitamos esta energía física. Pero como luego hemos sobredimensionado la bomba, vamos y cogemos esa bomba, pues resulta que se estabiliza en ese punto. Pues por haber sobredimensionado la bomba estamos tirando esa energía toda la vida. Porque a la bomba no le queda más remedio que hacer eso. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues hoy en día lo que hacen los fabricantes es, nos dan bombas con variador de velocidad y simplemente cambiándole la frecuencia, la bomba pasa de este punto a este otro. Luego hoy en día no tiene sentido no utilizar bombas y ventiladores con variador de velocidad. Primero, trataré de calcularla lo mejor posible, pero como todos los proyectistas nos cubrimos, siempre sobredimensionamos por si acaso, pues entonces luego cuando vamos a la puesta en marcha, actuando sobre el variador de velocidad, la llevamos a su punto. Y si encima luego utilizamos variación de temperatura, esto lo transformamos en un ahorro de energía importantísimo. Bueno, pues aquí está la eficiencia. ¿Cómo es la variación de velocidad? Ahora en funcionamiento, si yo necesito la mitad de potencia, por ejemplo, ¿cuándo podría necesitar la mitad de potencia en Donosti? En calefacción. ¿Cuál es la temperatura de diseño de invierno? 0 grados, ¿no? O -1. Cuando hacéis el proyecto, suponéis que en la calle hace 0 o -1 y ahí hacemos la instalación. Pero cuando en la calle en vez de -1 hace 10, en vez de necesitar toda la potencia necesito exactamente la mitad, porque el salto térmico ha bajado a la mitad. Luego podría resolverlo con la mitad de caudal. Para transportar, en vez de los 100 kilovatios, para transportar 50, puedo bajar a la mitad. Luego, si bajo a la mitad, la pérdida de carga baja a la cuarta parte. Y como el caudal también ha bajado, el variador de velocidad me da un ahorro de energía de 8 veces, en teoría. Luego la práctica no es tan bonito. Pero entonces la variación de velocidad me permite ajustarme muy bien en la puesta en marcha y luego encima hay un ahorro tremendo en el uso de las instalaciones. Y no hacer hoy en día las instalaciones con esto es no tener en cuenta la eficiencia. Vamos a verlo. Esto es una instalación individual.
¿En qué se diferencia? Yo en casa tengo radiadores en todas las habitaciones y tengo una caldera que me da el calor para toda la instalación. Tengo una instalación central. ¿En qué se diferencia una central de una individual? En nada. En casa ni se entera. Lo único que en un caso he calculado con una sola caldera para todo el edificio y en otro lo he hecho con una caldera para cada vivienda. Bueno, pues utilizo lo que llamo regulación en función de las condiciones exteriores. Y es ver que los radiadores, cuando trabajan a diferente temperatura, emiten menos energía. Y una regulación en función de las condiciones exteriores simplemente se trata de ponerle a la caldera una regulación, que una de condensación sería directa, que va a hacer esto. Dice, mira, cuando la calle haga, pues en este caso está para Vitoria, 3 bajo cero, me mandas el agua a 80 grados. Pero cuando la calle haga 8 grados, en vez de mandarme el agua a 80 grados, me la mandas a 55. ¿Por qué? Porque en ese momento el radiador va a dar menos potencia y va a adecuarse a lo que hace la casa. Eso es lo que se llama regulación en función de las condiciones exteriores. ¿Pero qué podemos hacer con la caldera de condensación? Pues como el agua le vuelve más fría, obtenemos más condensación. Luego la eficiencia son bombas con variador de velocidad, regulación en función de las condiciones exteriores. Y si encima modificamos el caudal, todavía condensan más. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las medidas de eficiencia energética. El otro tema, ¿qué es la ventilación? Pues la ventilación, cojo el aire que tenía dentro de la casa, que ya lo he calentado, lo he enfriado, lo tiro a la calle, lo cruzo como hemos visto esta mañana, y ahora todos los fabricantes os están dando equipos especiales para las viviendas individuales. ¿Qué pasa? Olvidaros de esa foto que he puesto al principio cumpliendo el HS4, que le hago un agujerito a la ventana. Realmente, si quiero ser eficaz, mantén la ventana hermética y déjame que el aire lo meta por conductos, porque para poder recuperar energía no me queda más remedio que hacerlo por conductos. Si no, no hay manera. La única forma que tengo de recuperar el aire de ventilación es cruzar el aire de aportación con el aire de extracción. Y esto, en el momento que el aislamiento ha incrementado mucho, pasa a ser, digamos, obligatorio si estamos hablando de eficiencia energética. Luego va a haber que pensar en la ventilación, sea en viviendas colectivas, o sea en viviendas unifamiliares, en ventilación mecánica con ventiladores y con recuperación. Os dejo ahí simplemente el dato. Y ahora el otro tema. Oye, ¿y qué sucede cuando en la calle hace fresco y yo necesito frío dentro de casa? Pues que ventilando solo ya lo he conseguido, no tengo que arrancar enfriadoras, ni calderas, ni nada. Bueno, pues esto es lo que llamamos enfriamiento gratuito. ¿Cuándo puedo dar enfriamiento gratuito? Siempre que necesite frío y en la calle haga menos temperatura que el ambiente. Me vale con 20 grados. Y si meto aquí los datos de nuestras ciudades, resulta que me encuentro que en nuestras ciudades hay muchísimas horas al año en las que solo ventilando puedo conseguir las condiciones de confort y encima más calidad de aire. Estamos en un clima que la ventilación, a pesar de que la hemos denostado y parece que hemos dicho, ¡jo, ¿dónde vas? Pues seguramente ahora podemos poner caudales de ventilación que nos ayuden a obtener más eficiencia y más calidad. Cuidado, por ejemplo, Vitoria, pues lo tiene peor. Y si me voy a Frankfurt, pues lo tendrán peor todavía. Pero en nuestra zona, estos son datos de Donosti y Bilbao, estamos en una zona que podemos tener bastante enfriamiento gratuito. Se ha hecho el comentario esta mañana, pero cuidado, entonces, los equipos de recuperación de calor que se compren tienen que tener un bypass para cuando entramos a enfriamiento gratuito. ¿Qué sucede? Este es el recuperador, y si resulta que yo lo que quiero es meter el aire fresco y lo cruzo con el aire que voy a tirar a la calle, lo que está pasando es que estoy calentando el aire que voy a meter a casa. Entonces, cuando estoy en enfriamiento gratuito, no me interesa recuperar. Y en ese momento, los recuperadores tienen que tener lo que se llama el bypass para tirar el aire sin recuperar. Y por eficiencia energética, lo lógico es que lo tuviesen tanto en la entrada como en la salida. Vale. La directiva europea ha pegado un cambio brutal y está hablando de 73% mínimo de rendimiento de los recuperadores. Y 5 minutos. Me voy a pasar 5 minutos. Bueno, ¿qué nos faltaba? ¿Cómo le metemos las renovables? ¿Qué son renovables? Eso es lo que ha dicho Europa, que son renovables. Y tenéis en negrilla las bombas de calor. O sea, eólica, solar, de las olas, de las mareas, todo eso que Europa ha dicho que es renovable, ¿lo podemos poner dentro de nuestros edificios? Pues yo la de las mareas, en Vitoria, difícil.
Y los gases de vertedero igual ni me preocupo. Luego vamos a hacer una cosa, vamos a analizar las renovables desde el punto de vista de edificación. Y entonces, ¿qué necesito en mi edificio? ¿Frío, calor o electricidad? Pues las agrupo. ¿Cuáles producen electricidad? ¿Cuáles producen frío y calor? ¿Cuáles producen solo calor? Y quito las que no me valen para los edificios. Entonces me encuentro que en mis edificios puedo poner renovables que producen electricidad, eólica y fotovoltaica. La fotovoltaica tiene un campo tremendo, tremendo. La eólica, pues hombre, menos, pero pudiera ser. Aquellas que producen solo calor, biomasa y energía solar térmica. Y aquellas que producen frío y calor, las bombas de calor consideradas como renovables, aerotermia, hidrotermia y geotermia. Y además hay otro producto que compite, que es la cogeneración, porque la cogeneración produce electricidad y calor al mismo tiempo, y si pongo cogeneración no le puedo penalizar al usuario para que ponga también renovable. Entonces hay que hacer el balance y decir, si me decido por la cogeneración, no pongo renovable. Si me decido por la renovable, no pongo cogeneración. Pero el análisis que tenéis que hacer es conjunto. ¿Vale? Me voy ahora. Primera renovable, que evidentemente en el foro en el que estamos es imprescindible, ¿no? La biomasa. La biomasa es renovable y va perfectamente con el foro que estamos hablando. Problema de la biomasa, no son calderas de condensación. Son calderas que tienen que trabajar para no cascarlas con temperaturas de agua altas. Bueno, pues entonces al hacer su integración hay que tener cuidado y que la caldera mantenga siempre alta temperatura. Y el otro segundo problema que tienen, pues la biomasa no arranca o para como el gas. Necesita un tiempo de puesta en marcha, necesita un tiempo de parada, aunque haya automatizado todo, ¿eh? El quemado, la cenida, entonces normalmente la biomasa siempre va a estar asociada a depósitos de inercia para llevarla a un funcionamiento más homogéneo. Depósitos de inercia que serán para el momento en que la caldera pueda dar menos potencia. Entonces, cuando vaya a pensar cómo integro la biomasa en mis edificios, es el conjunto caldera más depósito. Este es un ejemplo de una instalación grande, en concreto la del Palacio Europa de Vitoria, pero en una vivienda unifamiliar evidentemente estaría hablando solo de una caldera pequeña. ¿Qué es la cogeneración? La cogeneración es, me llevo, mi edificio necesita 250 unidades térmicas y 100 eléctricas. Para producir las 250 térmicas, coge una caldera con muy buen rendimiento y consume 275. Para producir las 100 térmicas, la red ya no es tan eficaz y a la naturaleza le pedimos 250 unidades. Rendimiento total, estoy mezclando peras con manzanas, térmica con eléctrica, pero en número rápido necesito 100 más 250 y a la naturaleza le pido 250 más 275. Rendimiento 67%. ¿Cómo puedo hacer la cogeneración? Cojo el coche, mi coche, por la noche le pongo en unos rodillos como los ciclistas y al rodillo le aplico un generador eléctrico y dejo el coche toda la noche funcionando. Con las vueltas que está dando el rodillo produce electricidad y ahora cojo el tubo de escape y lo utilizo para dar calefacción. Pues esos son los equipos de cogeneración. Han cogido motores de vehículos, de aviación son las turbinas, de barco, depende del tamaño, le dan gas y él produce electricidad y calor. Y de forma habitual suelen producir el doble de calor que de electricidad. Luego, si he puesto un equipo que produce 50 unidades eléctricas, produce 100 térmicas. Fijaros, mi edificio sigue siendo el mismo, consume lo mismo, pero a la naturaleza le pedimos, a la electricidad, como solo le pedimos 50, le pedimos 125. Y el gas, ahora no le pedimos 200, le pedimos 330, porque el motor consume electricidad. ¿A quién le interesa la cogeneración? Al que me vende gas, porque me vende más. ¿A quién no le interesa? Al que me vende electricidad, porque me vende menos. Y como los lobbies son los que son, pues las normas funcionan en función de quién mande más cada vez. Si manda más el eléctrico me ponen pegas, si manda más el gas me lo favorecen. ¿Al país le interesa? Pues sumo, 100 más 250, resulta que el rendimiento ha subido del 67 al 77%. Al país le interesa siempre que me coma todo el calor, porque también se han hecho muchas cogeneraciones que han tirado calor. Como les pagaban la electricidad más cara, dice no, entonces estaban produciendo electricidad. O sea, esto interesa siempre y cuando el edificio consuma el calor. Y por eso, cuando poco cogeneración, me dejan no poner renovable. Pero tengo que justificar que consumo el calor. En cada caso, lo que mejor venga. Y la última que nos queda, solar, es inmediata. La solar térmica, aproximadamente el 40% de lo que recibe me lo entrega
Y la fotovoltaica, el 80% de las horas picas sí que son inmediatas. Y como no tengo tiempo, os veis las diapositivas y me voy a por qué la aerotermia la consideran renovable. No hablo, me salto lo de solar, tenéis un par de diapositivas, pero ¿por qué consideran renovable a la aerotermia, hidrotermia, geotermia? Porque dicen, eso es lo que te da la naturaleza. Eso lo estás sacando del aire ambiente, aerotermia, del río o del mar, hidrotermia, o de la tierra, geotermia. Y lo de arriba es lo que vas a utilizar. Luego dicen, vamos a ver cuánto le has sacado a la naturaleza, cuánto has consumido para elevar la temperatura. A lo que hayas consumido le aplicamos el factor de corrección, porque hay que tener en cuenta que me estás dando calor, pero estás consumiendo electricidad, y te considero renovable el resto. Luego, cuando pongo una bomba de calor, no todo lo que entrega es renovable, solo es renovable una parte. Y esa parte Europa ha dado esta ecuación. Ha dicho, dime lo que te entregas, te pongo un coeficiente de corrección, y entonces me dicen, mira, si tienes un COP de menos de 2,5, no es nada renovable. Luego, una bomba de calor con un COP de 2,5 es solo bomba de calor. Pero todo lo que esté al 2,5, una parte te la considero renovable. Bueno, vamos a suponer que consigues un COP de 4, pues el 75% es renovable. Y eso es lo que llamamos aerotermia, hidrotermia o geotermia. Pero daos cuenta, desde el punto de vista de la instalación, es una bomba de calor. Y nosotros la vamos a meter en nuestra instalación para que nos dé lo que corresponda. Bueno, pues con esto, dices, ¿qué ponéis en cada edificio? Cruzáis lo que dan las renovables con lo que necesita el edificio. ¿Vale? Las bombas de calor que dan frío y calor. La solar que da solo calor y una parte. La biomasa que da solo calor, pero me puede dar todo. La cogeneración que me da calor. Y lo cruzo con lo que necesita el edificio. Y digo, vale, tengo viviendas, tengo mucho consumo de calefacción, apenas tengo consumo de refrigeración y tengo alto consumo de agua caliente sanitaria. ¿Qué renovables me interesan? Las que producen calor. Biomasa, solar térmica. Es que tengo un edificio de oficinas que consume mucho frío, no mucho calor y no consume agua caliente sanitaria. ¿Qué me interesa? Las que producen frío. Hidrotermia, aerotermia, geotermia. Es que tengo un hotel que consume de todo, pues le puedo poner lo que quiera. Entonces la clave está en que primero analicéis qué es lo que necesitáis. Lo cruzamos con lo que dan las renovables y esa es vuestra instalación. Y entonces esta sería la forma de hacerlo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, como conclusión final. Para viviendas. ¿Las viviendas en nuestra zona necesitan frío? Pues si no necesitan frío, posiblemente siga siendo una solución muy clásica, calderas de condensación con energía solar térmica. Y no denostar la energía solar térmica como estamos haciendo. Daros cuenta que también parece que va por modas. Ahora parece que nadie quiere poner solar térmica. Bueno, pues también tiene su campo. Ahora, evidentemente, si ponéis eso, lo que hemos hablado al principio, calderas modulantes de condensación, dividir circuitos, regulación en función de las condiciones exteriores y además te apoyo con energía solar térmica para el agua caliente sanitaria. Bueno, pues esto sería un ejemplo. Energía solar térmica con la caldera de condensación, intento utilizar suelo radiante y esa es esta instalación en concreto. Pues una vivienda unifamiliar. Biomasa, perfecta. ¿Tenéis que ponerle energía solar a la biomasa? No, porque la biomasa ya es renovable, ya por sí. Entonces, pues sería una instalación de biomasa con un depósito de inercia y de ahí me saco la calefacción, el agua caliente sanitaria, con todos los circuitos que necesite, sin más problemas. ¿Problema de la biomasa? Cuidado, el almacenamiento. No es tan fácil. Entonces hay que buscarle, en función del tamaño que tengáis en la vivienda, eso os puede limitar. Y yo creo que la biomasa, donde viene bien utilizarla, es donde no haya problemas de llegar con ella, no en el centro de las ciudades. O sea, no vamos a empezar a meter camiones dentro de las ciudades, pero en viviendas unifamiliares, pues es una energía que puede ir muy bien. ¿Y la bomba de calor cuándo? Pues cuando en cuanto a vuestro edificio veáis que necesita refrigeración, sin duda. Y cuando necesite calefacción, si lo hacéis con suelo radiante o con elementos terminales de baja temperatura, pues una aplicación importantísima sería la bomba de calor. Vale, bueno, pues lo siento, pero había preparado más de lo que puedo y no quiero liarlas más. Nada, son
Lo que os he contado está escrito ahí, ¿eh? Perdonad porque es que si no me voy a comer el tiempo del siguiente. Vale. Bueno, gracias. He medido mal las cosas.